clasificación. Recordemos entonces, tenemos carbohidratos, según la absorción, tenemos los carbohidratos en simples y complejos, pero el equivalente de simple son los monosacáridos y los disacáridos, que es otra clasificación según la estructura. Y el equivalente de complejo son los polisacáridos. Hasta ahí creo que está todo claro, ¿no es cierto? Ojo, estamos consumiendo los mismos nutrientes, ¿ah? Ahora vamos a ver otra clasificación más moderna, que es el índice glicémico. Vamos a ver cómo es la clasificación según el índice glicémico. Es una clasificación bastante interesante también, muy usada ahora último, pero yo creo que las tres son, como no se contradicen, son importantes dominarlas, ¿no? Índice glucémico o glicémico de los alimentos. El índice glucémico o glicémico es una medida de la rapidez con la que un alimento, ojo, acá estamos basándonos en el alimento, puede elevar su nivel de glucosa en la sangre. O sea, la velocidad en que el alimento, sea simple, sea complejo, sea mono, sea di, sea poli, pueda soltar sus nutrientes, ¿no? Y qué tan rápido se concentra en la sangre. Según eso, se habla del índice glicémico. Y acá estamos hablando de índice glicémico bajo, ¿no es cierto? Medio y alto. Acá vamos. Luego del ejercicio, los alimentos de índice glicémico producen una rápida carga de glucógeno muscular. Los alimentos con bajo índice glicémico, que son, digamos, los de bajo, son, digamos, los que se absorben más lento, ingeridos antes de realizar ejercicios extenuantes y prolongados en el tiempo, presten atención por favor, incrementan el tiempo de resistencia y mantienen mayores concentraciones de combustibles plasmáticos hacia el final del ejercicio. Recuerden, en los ejercicios de resistencia, los ejercicios, digamos, de medio fondo, ¿no? De larga duración, en las clases aeróbicas, etcétera, entrenamientos, trotes, ¿no? De varias horas, estos vendrían a ser los alimentos más indicados, porque estos, digamos, se absorben de manera más lenta. Son un equivalente a los polisacáridos. Los alimentos con un índice glicémico bajo tienden a producir mayor saciedad también, ¿no? Que los alimentos con un índice glicémico alto. Lo mismo pasa con con los alimentos complejos, pero normalmente los alimentos de este índice glicémico alto, que no necesariamente tienen que ser los que nosotros consideramos como los que son ricos en alimentos complejos, normalmente te van a saciar. Es lo que te dice esta clasificación. Factores que determinan el índice glicémico. El tamaño de las partículas es uno de los factores importantes, ¿ya? Sí, chicos, lo que quiere es que mientras más pequeña la partícula, ¿no es cierto? El índice glicémico será mayor, será más alto. Recuerden ese tema. Si en realidad está más reducido el nutriente, si estamos hablando de monosacáridos y disacáridos, llegan más rápido a sangre. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la primera clasificación. Mientras las partículas sean más pequeñas, lo que quiere decir que si yo el alimento, digamos, lo corto en pedacitos, lo licúo, lo trituro, va a llegar más rápido. El nutriente va a llegar más rápido a la sangre. O sea, voy a convertir ese alimento en un alimento de mayor índice glicémico o glucémico. Después viene el grado de gelatinización. Y este punto es muy importante, ¿no? Ya que al ser mayor el grado de gelatinización de los gránulos de almidón, mayor será su índice glicémico. ¿Qué quiero decir yo con gelatinización? El arroz, por ejemplo, ustedes van a cocinar 1 o 2 tazas de arroz y le salen como para 6 u 8 comensales, ¿no es cierto? Porque recuerdan que el arroz, como las menestras, como el trigo, etcétera, ese tipo de alimentos, crece, se gelatiniza. Ese crecimiento, esa multiplicación, ¿no es cierto? Se le llama grado de gelatinización. Después tenemos la relación de amilosa y amilopectina, que son los componentes normalmente del almidón, ¿no? La amilosa y la amilopectina son los componentes del almidón. Y el índice glicémico es mayor para los alimentos que contienen mayor amilopectina. Los que tengan mayor amilopectina normalmente van a tener un índice glicémico mayor, ¿no? Además hay evidencias de que la amilosa no es totalmente digerida. La amilosa normalmente, digamos, en esos alimentos vegetales, tienen así una propiedad tipo fibra, normalmente no se digiere y de ahí no se absorbe, normalmente te ayuda a mejorar el tránsito digestivo, pero normalmente de ahí no se obtienen todos los nutrientes. Mientras un alimento tenga más, ¿no es cierto?, de la amilosa, entonces va a tener más fibra y menos nutrientes se van a absorber. El proceso de absorción es otro punto, ¿no? La fructosa es absorbida en el intestino más lentamente que la glucosa. Y aquí necesito que me presten mucha atención. La fructosa, que recuerden que es un monosacárido, al igual que la glucosa y la galactosa.
La fructosa, que es la que abunda en la fruta, es absorbida en el intestino más lentamente que la misma glucosa, ojo, y se metaboliza principalmente en el hígado. Tiene pocos efectos inmediatos sobre la concentración de la glucosa, ¿sí? Un poquito de la fructosa puede estar destinado de frente al músculo, pero la mayoría tiene que ir al hígado. Los alimentos ricos en fructosa presentan un menor índice glicémico que aquellos que contienen otros tipos de azúcares simples o carbohidratos de tipo complejo. El único azúcar que posee un índice glicémico mayor a la glucosa es la maltosa. ¿Por qué? Porque está formada por la unión de dos glucosas, ¿no es cierto? El procesamiento térmico o mecánico de los alimentos aumenta su índice glicémico, ¿no? Ya mencionamos al inicio también. Esto se da siempre cuando este proceso disminuya el tamaño de las partículas. O sea, si las pongo a cocinar, las pongo a hervir, ¿no es cierto? O si las pongo a licuar y las corto, las pico, las trituro, normalmente voy a acelerar o voy a mejorar o voy a aumentar su índice glicémico. Por ejemplo, la harina de trigo tiene un índice glicémico mayor que el del grano, ¿no? La cocción prolongada de ciertos alimentos al producir la ruptura del almidón en moléculas más pequeñas permite una digestión más rápida y por lo tanto incrementa el índice glicémico. Los otros alimentos ingeridos en la misma comida hacen que el índice glicémico varíe también, ¿no? Si yo consumo, digamos, estos alimentos de alto índice glicémico o de bajo índice glicémico y los combino con las grasas y proteínas, tienden a retardar el vaciamiento gástrico. O sea, un alimento de alto índice glicémico, al consumirlo con las grasas y proteínas, pueden retardar o bajar su índice glicémico. Al consumir un hidrato de carbono en conjunto con estos macronutrientes, seguramente su índice glicémico será menor. ¿Se dan cuenta? Son los puntos que tenemos que tener en cuenta para esta clasificación. Y a continuación, rápidamente, vamos a ver la clasificación del índice glicémico de algunos alimentos según esta clasificación, según la glucosa, ¿no? Acá vamos tomando los azúcares, o sea, la glucosa, como, digamos, el punto de comparación. La glucosa que tiene un índice glicémico alto. El color rojo digamos, nos denota que el índice glicémico es muy alto. La maltosa, como lo dijimos hace un rato, tiene un mayor índice glicémico que la glucosa, o sea, llegan mucho más rápido a sangre. La miel tiene un índice glicémico alto también, ¿cierto? La sacarosa también, que es un disacárido, recuerden. Más bien la lactosa es menos, ¿no? Ya es en amarillo, es de medio índice glicémico, no es muy alto. Y la fructosa, miren, de más bajo índice glicémico. Frutas como la sandía, por ejemplo, aunque tengan muy pequeña concentración, pero digamos, el tipo digamos, el alimento y el tipo de nutriente va a ser, digamos, va a llegar muy rápido a sangre y va a ser, digamos, de alto índice glicémico. La sandía 72, la piña, las pasas, el mango, el plátano y el kiwi son de alto índice glicémico. La naranja, la manzana, la pera, de mediano índice glicémico. Duraznos, ciruelas y cerezas, de bajo índice glicémico. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los cereales, ¿no? Se dan cuenta que los ultraprocesados normalmente tienen un índice glicémico mayor, ¿no? Los cornflakes, las galletas de agua, el arroz blanco, el maíz dulce. Y miren, van viendo, ustedes van a ir revisando. Recuerden que yo les voy a mandar este material para que lo puedan revisar, ¿ya? Las pastas, los panes, miren el pan francés, pan de trigo sin gluten, pan blanco, pan de harina de centeno, ¿no? El pan de centeno, miren el espagueti, el fettuccine, y así van a ir viendo los diferentes tipos de alimentos y ahí va a ver más o menos cuál es el índice glicémico de estos.